Huerto del Rey te da la más cordial bienvenida. Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 18, este versículo es muy interesante y sobre todas las cosas, regularmente cuando se tiene un mensaje en una boda, es quizás el versículo más socorrido que lo entendemos. Y en ese momento no hay problema porque tenemos a dos personas que están comprometiéndose y que están llegando hasta ese momento con toda la dulzura, con toda la buena intención del mundo de iniciar un matrimonio diferente a todos los demás. Y Proverbios 18, versículo 22 dice lo siguiente: el que alcanza, el que haya esposa, ¿qué hace? Haya el bien. ¿Y qué? Alcanza la benevolencia o la bondad o la bendición de Jehová. Léalo otra vez despacito y después quiero que me diga honestamente con una expresión amén o se calla. Léalo despacito ahí en su lugar. Yo lo voy a leer ahí. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ok. Ahora, quiero que entendamos eso. O sea, dentro del plan de Dios está ahí. Y de repente, ahora, como que al leer esto, decimos, sí, esto es de Dios, pero yo soy la excepción, ¿no? Y podemos conocer muchas excepciones a esta regla y a esta palabra. El que haya esposa, haya el bien. Y de repente el esposo ve a su esposa, no sé cuántos años de casado tiene, y dice, si lo pongo en balanza, a lo mejor vamos micha micha, no ha sido tan bien. O al revés, igual, aunque puede este mismo versículo aplicarse de la mujer hacia el varón, el que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Como que de repente, cuando empezamos la carrera del matrimonio, este versículo es fuerte, pero con el correr del tiempo nos encontramos que no del todo. En la práctica es así. Por favor, ahora acompáñeme a Romanos, a Primera los Corintios capítulo 7. Pablo, en una actitud como muy franca y muy honesta en el capítulo 7, cuando empieza a abordar una pregunta que posiblemente le habían hecho los ciudadanos o los congregantes de la iglesia de Corinto, y empieza a hablar sobre los problemas del matrimonio, él es franco y abre su corazón y nos dice algo bien interesante. Voy a leer algunos versículos de este capítulo. Versículo 7. Dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribisteis, ellos tenían duda. Dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, aquí como que Pablo está diciendo, ustedes me escribieron y me hicieron una pregunta. ¿Cuál es? La del matrimonio. O sea, ¿me puedo casar? ¿Me debo casar? ¿Estoy obligado a casarme? Y entonces Pablo dice, ustedes me escribieron haciendo esta pregunta. Les voy a responder. En cuanto a lo que ustedes me escribieron, bueno, les sería no tocar mujer, es decir, no se casen. O sea, es bueno. Pablo dice, bueno, si quieren saber mi opinión, quiero ser sincero. Ustedes me han preguntado, ¿tengo que casarme? Les voy a aconsejar, ¿sabes qué? No te metas en problemas, así. Vea por qué. Versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, de aquí en adelante Pablo aborda una situación que como hombres o como mujeres enfrentamos. Pablo dice, bueno, si ustedes me preguntan, ¿me puedo o estoy obligado a casarme? Pablo dice, no, no. Si ustedes me preguntan, yo te recomendaría que no. Pero a causa de las fornicaciones, en otras palabras, él empieza a describir la situación de relaciones fuera del matrimonio. Dice, entonces, cásate para evitar ese tipo de pecado afuera. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Ahora, quiero que salten. No lo vamos a leer todo. Nada más esto, el versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Escuche, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo,
pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, y otra vez, ¿qué dice? A los solteros y a las viudas, quédense como yo. Ahora, Pablo parece ser, no es que era en ese momento soltero. Se dice, nunca se menciona a la esposa de Pablo, pero parece ser que Pablo ya en su ministerio estaba separado. Nunca menciona a su esposa. Ah, ¿por qué se dice que sí fue casado? Porque para ser miembro del consejo, una de los requisitos, cuando él habla sobre yo soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, judío de judíos, etcétera, uno de los requisitos para que alguien fuera parte del consejo de los fariseos tenía que haber sido casado. Algo había pasado que Pablo no relata qué pasó con su esposa. Pero aquí en este momento él parece que escribe que está solo. ¿Sí van conmigo? Entonces les dice, yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo, otro de otro. Y luego el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que qué, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, si eres soltero, no andes buscando casarte, así. Si eres viuda, no te metas otra vez en las broncas que tú saliste. Si van entendiendo que Pablo, o sea, él es franco y empieza a abordar ese tema que de repente nos cuesta mucho trabajo. Sigo leyendo, por favor. Ahora dice, bueno, pero si estás unido en matrimonio, ya te amolates, ¿no? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Okay. Eres soltero, eres viuda, ¿qué tienes que hacer? Quédate como yo, evita eso. Ahora, ¿estás casado o estás casada? Pues quédate así como estás. Ya no procures zafarte. Ahorita vean lo que va diciendo. Versículo 14. Ahora, bueno, me salto ahorita porque ahorita regreso hasta acá. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, fuiste llamado soltero, quédate solterito, no te metas en broncas. Fuiste llamado viudo, no andes otra vez buscando una mujer. O al revés. Dice, cada uno en el estado en que se encuentra, quédese así. Ojo, lo que está diciendo no es mandamiento. Escuchen por favor lo que dice en el versículo 6. Dice, esto digo por vía de concesión, por mandamiento. Ustedes me preguntaron, yo les voy a responder, y en la práctica esta ha sido mi experiencia, dice Pablo. Entonces, dice, bueno, si eres casado, pues no te separes. Eres soltero, pues quédate allí. Eres viuda, quédate allí. Como Dios te llamó, así quédate. ¿Por qué? Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, ¿sí? No hay mandamiento. Dice, pero doy mi palabra como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel o por madurez. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Escuchan los varones que están aquí? ¿Sí? O sea, ¿estás ligado a mujer? O sea, ¿ya estás casado? No le busques. ¿Vale? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? ¿Qué dice en su Biblia? Okay, yo sé que nos quedan muchas dudas, pero vamos. Dice, no procures casarte. Más bien, bueno, pero si te casas, ¿qué pasa? No pecas. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales, los que se casan, y aquí viene esto, los que se casan, ¿qué?
tendrán aflicción de la carne. ¿Y qué dice Pablo? Yo los quisiera evitar. Y hasta aquí, los que son casados. Yo sé que no van a levantar su mano, pero no sé cuántos años tienen de casado, pero en el fondo hay cosas buenas, pero ha habido aflicción. Ha habido tiempos en que quisieran decirle, Señor, o sea, quisiera ser viuda. Ujú. Han habido tiempos en que quisieran decir, Señor, si no te lo llevas, yo te lo mando. Ujú. O sea, Pablo dice eso. Dice, yo quisiera evitarles esa aflicción. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros nos casamos, no pensamos a futuro, no pensamos en ese momento que venimos dos personas de un contexto totalmente diferente. Ujú. De familia, social. Venimos con muchas cosas que venimos guardando y que no se lo decimos a la otra persona. Siempre mostramos nuestras bondades, nuestras virtudes. El hombre, su gran caballerosidad, su gran atención hacia ella, siempre oliendo a perfume. O sea, guapo aquel. Una vez casado, no le abre la puerta, siempre enojado, le huelen, le apedrean las patitas. O sea, y de repente dice, pues es que no era así. Ujú. Y viceversa. Ella siempre contenta, siempre alegre. Cuando venía el susodicho, abría la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Y sí, mami, y vamos para acá. Y todo eso. Y después, o sea, dice uno, pero es que, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué estás amargada? ¿Por qué estás así? Pablo dice, yo les quisiera evitar esa aflicción de la carne. Pero no. No a todos, y lo que explica ahí en el capítulo 7 es este don, es decir, el don de continencia. O sea, así que dice, a causa de las fornicaciones, cásate, pero bajo una advertencia. ¿Cuál? Que a fin de cuentas va a haber aflicción de la carne. Y muchas mujeres a lo mejor pueden decirme, si hubiera yo escuchado a mi santa madre, que mira, no te cases con ese. Ujú. Si lo hubiera escuchado y esto, no estuviera yo así como estoy. Ujú. No estuviera yo haciendo esto, no estuviera haciendo aquello, no esto. Ujú. Todas esas aflicciones tenemos nosotros que verlas también en el matrimonio. Sigo leyendo, ¿van conmigo? Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien si te casas no pecas, versículo 28, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, es decir, o sea, no estés enfrascado en broncas, o sea, tú síguele. Ujú. Y los que lloran como si no llorasen, los que estén alegres como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Uno, habla de aflicción de la carne. Dos, congoja. ¿Sí? Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo y hacerlos oprimirles, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y lo leen en casa el resto. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Bueno, hay un ideal de lo que la Biblia habla de lo que es el matrimonio. Proverbios 18, el que haya esposa halla el bien y alcanza la bondad de Dios. Sí, pero también entender que una vez que entro en esa experiencia y en esa etapa del matrimonio, entramos dos personas distintas y que
por mucha buena disposición, habrá tiempos difíciles. Por una buena actitud de alguno de los dos, habrá también tiempos de desierto. Habrá congoja, dice el apóstol Pablo. Habrá también aflicción de la carne. Pero, dice el mismo apóstol Pablo, ya estás adentro. Así que si ya estás adentro, lo único que tienes que hacer es no desligarte y empezar a ver cómo estás para poder construir tu matrimonio. Así de sencillo. Ahora, quiero que vayamos, dentro de este pasaje hay otro versículo, de esto que quiero como introducción. Quiero que vea Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Los que están aquí, señoras o señores, que de repente me dicen, bueno, ya me casé, pero tengo mucha aflicción en mi matrimonio. O sea, ¿qué debo hacer? Quiero que vea Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, ¿qué pase? Sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Y empieza diciendo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón y el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que dice? La pregunta es, bueno, me dirán esta mañana, pastor, mi esposo no es cristiano, mi esposa tampoco es cristiana, ¿qué hago? Bueno, dice la Biblia, tu mujer, ¿qué tienes que hacer? Sujétate a tu marido, porque por tu conducta puedes ser el salvo, puedes ganarlo para Dios. Él puede decir, bueno, mi esposa no es cristiana. ¿Y qué hago? Versículo 7 dice, ama a tu mujer, respétala y síguela tratando, aunque no sea cristiana, síguela tratando como a vaso más frágil, para que tu cristianismo, tu oración no tenga estorbo. ¿Entiende eso? Que a fin de cuentas, dentro del matrimonio, siempre nosotros tenemos que entender que aprender a depender de la gracia de Dios, a pesar de los tiempos que estamos pasando, implica también una responsabilidad mía. Yo como hombre o usted como mujer. La responsabilidad no se exime. Si es que no es cristiano y hace esto, el otro. Bueno, tú sí eres cristiana y por tu conducta, ojo, ¿sabe lo que es conducta? La forma en la que usted se comporta, la forma en la que usted habla, la forma en la que usted vive todos los días. Por tu conducta va a hacer que él pueda conocer al Señor. No por la forma en que tú le dices que lea, o sea, no es tu niño, no es un niño más, es alguien que tú vas a ganar por la conducta, por la forma en la que te estás comportando. Y viceversa, en este mismo versículo, en la última parte dice que usted y yo, varón, si tú tienes tu esposa, tú tienes que tratarla como vaso más frágil para que tu oración no tenga estorbo. Regrese otra vez a 1 Corintios, me salté un versículo precisamente adrede, capítulo 7, por favor, 1 Corintios capítulo 7, porque estamos viendo la otra posición. Bueno, o sea, no, yo soy cristiano, ella no es cristiana. Usted me dice, yo soy cristiana de hace tiempo, mi esposo no es cristiano. ¿Qué pasa allí? Mire, 1 Corintios 7, sí, versículo 13, bueno, 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué? No la abandone también. Porque el marido, quiero que vea esta parte, porque el marido incrédulo es que santificado en la mujer. ¿Cuál mujer? Creyente. Y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo o salva
a tu mujer. ¿Hay una esperanza para un matrimonio así? Dígame. Sí. Primero, aprender a creer en Dios. Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la segunda cosa tiene que ver con mi responsabilidad. Sí tengo una esperanza, pero en esa esperanza yo soy responsable de hacer que si yo soy cristiano y mi esposa no, ella pueda conocer al Señor por mi forma en la que yo la trato. Si usted es cristiana, señora, y su esposo no, él puede conocer al Señor por la forma también en la que usted está comportándose continuamente. Puede hacer que por su fe y su conducta, hombre, mujer, el incrédulo sea salvo. ¿Están conmigo? Ahora bien, vamos por favor a una historia así rápido, por favor. Y quiero nada más así extractarla muy rápido en esta historia. Si me ayuda poniendo las diapositivas, explico así rápido que te pasé, que te había dicho para después. Si me ayudas poniendo en lo que lo buscan, por favor. Vamos, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 25. Hace tiempo abordamos este pasaje, pero lo abordamos desde una perspectiva diferente. Ahí déjamelo tantito. Ese texto que abordamos, hablamos de Abigail y de Nabal. Y cuando nosotros lo abordamos, hablamos de cómo es que podemos vivir con una persona difícil. Y es el caso de Abigail con un hombre llamado Nabal. En la historia de primero de Samuel capítulo 25. Ahora, por favor, cuando la pareja no está en pareja, el siguiente, por favor. Ajá. No, échale para atrás, por favor. Dale. Cuando la pareja no es tan pareja, quiero que vengamos otra vez. Recuerden los dos versículos, Proverbios 18:22. El que haya esposa y alcanza la misericordia de Dios. Pero Pablo dice otra cosa. ¿Qué pasa? Que de repente en el matrimonio las cosas no funcionan tan bien como deberían de funcionar. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Suéltate. No, si estás casado, ya estás allí. Si estás soltero, por favor no te metas. No sabes ni a lo que vas. Pero dice, bueno, el soltero tiene que pensar en una parte que no, si no tiene el don de continencia, es decir, dice, es mejor que se case que estarse quemando. Luego explicamos eso. Ahora bien, hay parejas que nosotros vemos que, el siguiente, por favor, hay parejas que pudiéramos decirle, la imagen, que son parejas, ¿no? O sea, que nosotros al verlas decimos, pues sí están hechos el tal para cual, ¿no? ¿Sí? No hay problema, o sea, usted en las televisión, usted ven a Angelina Jolie, pues, o sea, el Brad Pitt, ¿no? Pero ustedes no pondrían allí a Angelina Jolie ¿cómo se llama? El de Derbez, el chavo es no, el otro, el que sale, el Sammy, dice uno, no, o sea, pero hay parejas pues que uno dice, sí, están parejas, o sea, tal para cual, o sea, siempre hay un roto para un descosido. El siguiente, por favor. Ajá. Esto, por ejemplo, hasta ahí nada más. Los que ya tenemos años atrás, ¿alguien recuerda de las revistitas? La familia Burrón, ¿sí? No, los Borolas eran otros, ¿sí? Esta es la familia Burrón. Y uno dice, pues sí, está la familia Burrón. Don Regino, ¿sí se llama? ¿Y cómo se llamaba la señora? Bueno, don Regino. Y nosotros podemos ver que a lo mejor, no aquí, en otras iglesias, está don Regino y doña Borola, ¿no? Están bien felices. O igual, o sea, parte viejitos, a los dos se les va el avión. Están hechos para cuál, ¿no? Esto, o sea, los par de locochones, los dos. Ahí están. Siguiente, por favor. Pero hay parejas que cuando usted dice, no, como que, a ver,
O sea, ¿qué le vio que no le vio? Ajá. Ya, a ver, compadre, ya te va a agarrar de... O sea, esta, ajá. La siguiente, o sea, dice, a ver, y ya no piensen más allá, pero no tan parejas, ¿cómo le hacen para vivir? No sé. Por favor, la siguiente. Ujú. Eh, ahora, ese viejito, pelos necios, con aquella esposa. Ahora, yo sé que de repente me están diciendo, "Da, el interés tiene pies, pues igual, pero no, este, pues la Bella y la Bestia, no. Siguiente, por favor. Un Alfonso. Ajá. No, no, regrésenle tantito, no, no tan rápido. Ajá. El normal, el día y la noche, lo blanco, lo oscuro. Yo no, ya, no, ajá. ¿Qué sigue? Ujú. Este. Quizás aquí, si hay una psicóloga, puede decirme es que eso se llama gerontofilia y es un problema, sí, pero o sea, el chavo se encontró a la viejita, ahora sí encontró su viejita. O al revés, ¿sí? La que sigue. Ella encontró a su viejito o él encontró a su niña. Y otra vez, ¿podrán decirme dinero? Pues sí, o no. ¿Quién sabe? No, o sea, posiblemente sí, posiblemente no. Sí, la que sí. Muy guapa. ¿Y aquel? Mejor se la quitamos y o sea, le quito la muchacha y se lo doy mejor a un soltero de aquí, ¿no? O sea, hay chavos que están más guapos que aquel, ajá. El, este, ¿sí? Ajá. Ya, y sigue la otra. Ok, y ahí déjamela tantito. En primero de Samuel, capítulo 25, y vamos rápido, por favor, hay esta historia en la que inicia la escritura en el capítulo 25 con lo siguiente. Lo leíamos. Primero de Samuel 25, versículo 2. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía 3000 ovejas, 1000 cabras, y aconteció que éste estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro, de malas palabras, y era del linaje de Caleb. Esta es la historia que nos refleja quizás lo anterior. Cosas que podríamos decir cómo se juntaron dos personas, Abigail y Nabal. Nabal dice cuáles son las características, cómo se describe a Nabal. Era un hombre duro, insensato, insensato sin ciencia, o podría traducirse así, tonto. Ujú. Así. Era duro, de malas palabras, ujú, de malas obras, dice. Y cuando está hablando de malas obras, era un hombre sin una actitud piadosa. Y parece ser que la riqueza le había cegado, su posición, su éxito aparente había hecho, lo había encerrado en sí mismo. De tal manera que se había convertido en un hombre realmente difícil de vivir con él. Vivir con un hombre duro, vivir con un hombre de malas obras, nada piadoso, vivir con un hombre que es prepotente, pero no. Y luego nos da la contraparte, pero Abigail. Abigail significa mujer alegre. Ahora imagínense esa mujer alegre viviendo con ese duro todo el día.
no sonríe, no está contento, él siempre vive para sí. Y esta Abigail era de hermoso aspecto y también era una mujer, dice este pasaje, era aquella mujer de buen entendimiento, a diferencia del Nabal, del duro. Curiosamente, aquí nos preguntamos, ¿qué pasó? Bueno, aquí puede haber una explicación. Ella no eligió vivir con Nabal. En aquellos tiempos eran los padres los que desde que tenían sus niños, ellos hacían el contrato matrimonial para casarse con el hombre a futuro. Aquí la diferencia de los solteros que están aquí no están obligados a eso. Aquí está la situación peor. Tú decides o vas a decidir con quién te vas a casar. ¿Están jóvenes que están aquí solteros? Tú decides. Ajá. Aquí ella no decidió. Finalmente llegó con un hombre que así lo hicieron. Ella no lo buscó. Él no fue nada galante, nada más. Ella una vez, un día llegaron sus padres, le dijeron te vamos a casar porque cuando eras niña te desposamos con este Nabal. ¿Y quién es Nabal? Pues tú cállate, tú trépate al camello, o sube el camello y ahora ve. Y cuando vea a Nabal, sorpresa. O sea, se encuentra un hombre duro, perverso, y gacho. Además de todo esto, o sea, no lo describe así la Biblia, pero mire, yo no me lo imagino guapito a este Nabal. Ajá, así de verdad. Les decía yo la vez pasada, el nombre de Nabal proviene precisamente de la tierra de donde sembraban los nabos. Y por eso le ponían así Nabal. Ajá. Entonces era, sí, tenía una cara del nabo, un carácter del nabo, todo eso. Pero no lo decidió ella. Por favor, señoritas que están aquí, si están solteras todavía, por favor, escucha, abre tu corazón antes de ver al Nabal. Tú puedes decidir. Ella también, por favor, él. O sea, hay una gran diferencia. Hoy es nuestra decisión. No son tus papás los que te van a hablar. Es que cásate con él, que tiene lana, que el apellido. Olvídate de eso. Porque tú vas a vivir con ese hombre el resto de tu vida. Y leíamos al principio lo que dice la escritura. Si estás casado, ya te amolates. ¿Sí o no? Ya estás allí. Ujú. Por eso entonces, si vas a tener aflicción de espíritu como lo tuvo Abigail, quédate como estás. Yo preferiría, de veras, que te querraras a forrar Biblias, a que en un año de repente vengas hasta con el ojo morado, que me corrió, que me sacó, que me hizo 3 niños y ahora no me da, yo tengo que salir a vender, subir y bajar, y el otro solo pide. Estas historias son cotidianas, pero tienen que ver con tu decisión. Los jóvenes que estuvieron en la clase vieron eso. Aprende a buscar la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y los principios de Dios. Cuando tú aplicas esos principios de Dios, yo te aseguro que sí va a haber aflicción, pero no va a ser la aflicción con la que tú, de repente, tú estés batallando tan fuerte. Y esta historia de Nabal tiene unas vertientes muy interesantes. Miren, nada más quisiera 2 cosas, un detalle resaltar, bueno, rápido, 3 detalles resaltar de Nabal. En el versículo 2 dice que Nabal era un hombre rico. Ujú. Versículo 3 también nos lo vuelve a mencionar, dice que, bueno, Nabal era hombre duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Versículo 11. Versículo 11. Cuando llegaron a pedirle provisión para David, responde Nabal y dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé ni de dónde son. La primera característica de este Nabal es que era un hombre que su éxito le había cegado y se había hecho prepotente.
había alcanzado éxito, era rico. El tener 3,000 ovejas tenía que ver no solo con la cantidad de ovejas, sino también en dónde tenía que pastar. Así que era un hombre con extensiones de tierra muy grandes. No podían estar nada más en un mismo terreno. Si tenían que llevarlo de un lado a otro en lo que se recuperaba acá. Entonces tenía extensión de terreno. Pero ese éxito de Nabal le había cegado y se había hecho prepotente. Una mujer de buen entendimiento estaba viviendo con un hombre prepotente. Luego, en el versículo siguiente, en el versículo 15, nos marca otra actitud de Nabal. Era ingrato. Él había recibido ayuda y no sabía cómo dar gracias. Y era ingrato. Capítulo 25, versículo 15. Llega uno de los soldados de David y le dice a Abigail, versículo 14, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha sugerido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. No era un hombre que reconocía la gratitud. Ahora, aunque está hablando aquí de él, pónganlo también por ella, con la mujer. ¿Cómo vivir con alguien que el éxito lo ha cegado? ¿Cómo estar con alguien que por su prepotencia también ahora ni siquiera podía decir gracias a quienes le han ayudado? Este siervo de Nabal, los de David fueron para nosotros protección, fueron como un muro. Y él por lo menos les hubiera dado algo de comer. Y él los ha herido. Otra característica de este hombre, en el versículo 17, es un hombre cerrado a la razón. Nadie le podía hablar. O sea, versículo 17 dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, le dice el siervo a Abigail, porque porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar de él. O sea, no, ya lo dije, no. No hay quien pueda hablar de él. ¿Sí van viendo esta característica? Un hombre prepotente, ingrato, cerradito. Y la última, nada más para que se queden con ella. Ausente de entorno de su realidad. Capítulo 30 ahí mismo, versículo, 35. Recibió David de la mano de su mano de Abigail, lo que había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía un banquete en su casa, como banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa nunca hasta el día siguiente. Él tenía su pasado de paz, él no sabía lo que estaba pasando, lo que estaba por suceder. A veces nosotros estamos en una actitud así tan cerrados en nosotros mismos que no vemos lo que pasa en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque solo pensamos en nosotros, porque solo pienso en mí y después yo. Y cuando nosotros nos centramos en nosotros, podemos correr un peligro tan fuerte que no solo no lo veamos, sino que finalmente, si no hay quien nos meta en cintura, Dios lo va a hacer. ¿Qué pasó cómo termina la historia? Cuando a la mañana siguiente, versículo 37, ya Nabal se le habían pasado sus efectos de vino, y le refirió a su mujer a estas cosas, desmayó en el corazón y se quedó una piedra.
Y días después, ¿qué hizo Dios? Le dio y murió. Si él era tan duro que no permitió que nadie le hablase a él, entonces Dios tuvo que actuar de una manera muy dura con él. Y yo quiero cerrar con esto, porque si bien en el matrimonio las situaciones pueden ser, podemos encontrar a un Nabal o a una Nabal, si hay algo que tenemos que aprender es estar dispuestos a abrirnos. Porque si terminamos con un Nabal tan cerrados y no permitimos que ni las circunstancias ni persona alguna venga y nos dé un consejo o hable a nosotros, finalmente Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer de una forma muy dura. Dios tuvo que ir a Nabal. La historia termina porque Dios trató con él. Quisiera que nos pusiéramos en pie, por favor.